Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Este va a ser nuestro segundo tema de nuestro retiro espiritual a través de este audio. Y recordemos el título de nuestro retiro. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Y recuerda que estamos meditando el Evangelio precisamente de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 y 52. Y vamos entonces a mirar ese primer versículo. Llegan a Jericó, y cuando él salía acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, la pregunta con la que iniciamos este primer encuentro de nuestro retiro espiritual es: ¿quieres ver cómo estás siguiendo a Jesús? Y lo hacemos porque en este versículo del Evangelio encontramos diversos grupos de personas que parece están siguiendo a Jesús o lo encuentran en el camino para seguirlo. En concreto, son tres los tipos de personas que aparecen: los discípulos, una gran muchedumbre y Bartimeo. Jesús va acompañado de sus discípulos y una gran muchedumbre. Estos dos grupos de personas lo están siguiendo. Pero, ¿cómo es su seguimiento? ¿Se asemejará al que nosotros en este momento de nuestra vida estamos realizando? Observemos algunos elementos para discernir este modo de seguir a Jesús. El primer grupo son los discípulos. Y preguntémonos, ¿cómo están siguiendo a Jesús los discípulos? El objetivo del Evangelio, según San Marcos, es hacernos saber quién es Jesús. Y pretende revelarnos su identidad. Lo que se percibe en la primera parte del Evangelio, en San Marcos capítulo 1, versículos 1, 8, 26, es que Jesús realiza obras prodigiosas a favor del pueblo. En efecto, la mayoría de los milagros de Jesús en este Evangelio, del 15 y 18, aparecen en esta primera parte. Por tanto, la imagen que resulta de Jesús se centra en que es un hombre poderoso en prodigios milagrosos. Así, cuando Jesús pregunta a sus discípulos en Marcos 8, 27, 30 sobre su identidad, las respuestas lo asocian a Juan Bautista, a Elías, personajes que se distinguieron por sus prodigios. Y Pedro responde: tú eres el Mesías, es decir, el que cumpliría las esperanzas de Israel. Por tanto, los discípulos están siguiendo un Mesías triunfalista, que puede ofrecer privilegios, dominio, éxito o poder. En la segunda parte del Evangelio de San Marcos, del capítulo 8, 31 al 16, versículo 8, Jesús y sus discípulos están en camino hacia Jerusalén. Jesús ya no obra prodigios, sino que instruye a sus discípulos sobre lo que le espera en Jerusalén. Y en este texto y en este contexto se ubica la escena del pasaje que está orientando nuestro retiro. En efecto, Jesús va delante de ellos guiándolos. Leamos precisamente Marcos 10:32. Jesús sabe que lo matarán. Ya lo había anunciado el profeta Isaías. Es decir, su mesianismo pasa por la cruz. Su muerte no es fruto de un destino ciego, sino el cumplimiento de una misión recibida por el Padre. Por 3 veces, Jesús anuncia a sus discípulos su pasión y muerte, y esto es lo que le espera en Jerusalén. Ellos están asustados y lo acompañan con miedo.
no entienden lo que está sucediendo. El sufrimiento no estaba en los planes que ellos tenían del Mesías. Cuando Jesús, en el primer anuncio de la pasión, señala cuál es su forma de ser Mesías, Él les dice que va a padecer mucho, que va a ser rechazado, que va a sufrir la muerte. Y Pedro le reprende porque su visión de seguimiento no corresponde a la que ellos desean. Jesús nos relata el texto. Volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Marcos 8:33. Y ahí empieza a enseñar a la gente y a sus discípulos cuál es la forma de seguirlo: negarse a sí mismo, llevar a cuestas su cruz. Marcos 8:34. Ideal muy distinto al que querían precisamente sus discípulos. Algunos de los discípulos no solo no entienden, sino que continúan con sus ambiciones personales. Recordemos a Santiago y a Juan, cómo piden un puesto en la gloria del reino. Marcos 10:35-37. Ellos quieren estar por encima de Pedro, no entienden la propuesta de Jesús. Están preocupados solo por sus intereses personales. Lo que el evangelista está narrando se refiere a las disputas y tensiones que existen en la comunidad a la que se dirige Marcos y que también hoy existen en nuestras comunidades, que pueden existir también en cada una de nuestras iglesias. Jesús reacciona con decisión. Y por eso les pregunta: ¿podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? El Señor quiere saber si ellos, en vez de un puesto de honor, aceptan el cáliz del sufrimiento y el bautismo de sangre hasta la muerte. Ellos dos responden: sí, podemos. Parece una respuesta dicha solo con los labios, porque pocos días después abandonaron a Jesús y lo dejarán solo en la hora del sufrimiento. Dice el texto bíblico de Marcos 14:50, y abandonándole, huyeron todos. Por lo tanto, como vemos, los discípulos no tienen mucha conciencia crítica, no perciben en realidad esa personalidad de Jesús. En su enseñanza, Jesús insiste en la percepción que él tiene del ejercicio del poder y por ello, ante la discusión de ellos por saber quién era el mayor, Jesús les invita a que si alguno quiere ser el primero, sea el último y el servidor de todos. Marcos 9:35. Ante la sociedad de entonces y ante la sociedad de hoy, mis queridos hermanos, que se caracteriza por el ejercicio represivo y abusivo del poder, Jesús tiene otra propuesta y por eso nos dice: entre vosotros no debe ser así, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús enseña a caminar en contra de los privilegios y las rivalidades. Trastoca el sistema e insiste en el servicio como remedio contra la ambición personal. En definitiva, presenta su testimonio, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Así pues, queridos hermanos y hermanas, meditemos en este primer grupo que sigue a Jesús, sus discípulos, y miremos cómo estamos siguiendo nosotros a Jesús. Bendecido día.